Lo escucho bien, licenciado. Ok. Empecemos la clase. No me acuerdo cuál es su nombre, pero había una muchacha que me estaba preguntando que se le explique en qué consiste el principio de realización, que es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Rápidamente, ustedes que saben que dentro de los principios, el denominado principio de realización, la idea central de este principio es que todas las transacciones, todas las operaciones o aspectos económicos financieros que afectan a una empresa deban ser objeto de registro cuando estos efectivamente se han realizado, se hayan formalizado. Desde un punto de vista que puede ser de la práctica comercial, de la normatividad contable, de las políticas contables que tengan en la empresa, etc. Este principio de realización está de la mano con lo que es el principio del devengado. Y en el principio del devengado, lo que nos dice en pocas palabras es que los ingresos deben registrarse cuando estos se realicen, no cuando se cobra. Y los gastos deben también de manera similar registrarse cuando estos sean efectivamente realizados y no cuando sean pagados. Es decir, los conceptos de cobrado y pagado no entran en el concepto de devengado. Entonces, esto va de la mano con el principio de realización. La pregunta que yo les hice en el control, y que probablemente a raíz de ello la compañera me ha dicho que le explique, decía que el principio de realización señala que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados y pagados o cobrados. A continuación decía, estoy leyendo totalmente de Moodle, debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa en el concepto de devengado. Bueno, en la redacción, aquí tiene un error la redacción, porque en la redacción hay una contradicción que está exprofesamente así redactado por mi persona. Porque cuando les estoy diciendo que las transacciones deben ser computadas o registradas cuando sean realizadas y pagadas o cobradas, y a continuación les digo que este concepto de realización participa con el concepto de devengado, pues es una contradicción, porque en el devengado no entra ni lo pagado ni lo cobrado. Por ende, la respuesta de esta aseveración es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque lo que hice es combinar cosas contradictorias dentro de la misma verdad. Entonces, ese es un tema que doy respuesta a raíz de la pregunta que me hizo alguna de las estudiantes en la anterior clase. Bueno, ahora sí avancemos. Estábamos abordando lo que son los estados financieros. Y habíamos hablado que los estados financieros no eran otra cosa que reportes que nos da la contabilidad. Son reportes que están totalmente integrados, que están interrelacionados, lo que implica que estos simultáneamente se cierren cuando están correctamente construidos o elaborados. En ese sentido, también habíamos visto distintas formas de clasificar los estados financieros, en principales y secundarios o auxiliares, en dinámicos, estáticos, y lo que ahora nos vamos a centrar es a analizar un poco más detenidamente la naturaleza de la información que trae
estos reportes estándares que genera la contabilidad. El primer reporte, el primer estado financiero que vamos a ver es el llamado balance general. Balance general, pues, está concebido como uno de los reportes más importantes y que de manera recurrente y obligatoria tiene que ser elaborado por parte de las empresas. Mientras abro un archivito Excel, ¿qué me puedes decir que se acuerda qué es el estado financiero llamando balance general? ¿Qué tipo de información y cuál es el objetivo que proporciona? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Lick. Bueno, el balance general como tal es como una fotografía de la empresa como tal que muestra en un determinado instante qué es lo que posee la empresa, ¿no? Estamos hablando de los activos o de todo lo que posee los activos como tal, como también las deudas que tiene esta empresa. También se observa la participación que tienen los accionistas o los dueños o todos los que participan dentro de la empresa sobre los ¿Ya? activos o sobre los pasivos también. Entonces, eso es básicamente lo que muestra un balance general. Perfecto, muchas gracias por tu intervención, Kevin. ¿Alguna otra persona? A ver, me gustaría ir combinando y quiero escucharla a la señorita Rocío Esther Cordero Quispe. Doña Rocío Esther Rocío Quispe. Rocío, ¿se encuentra en clase? Hmm, Parece que se desconecta. Señorita Vania Montesinos. Señorita Vania Montesinos, ¿se encuentra en clase? Señorita Vania Montesinos, ¿está en clase? No, no está. Otra persona, otra Licenciado, dama. ¿Y quién me está hablando? Maciel Villasante, ¿podría también dar alguna definición de balance general? Déjame ver una persona más. Si no me contesta esta persona, te doy la palabra, por favor, ¿sí? Está bien, Señorita licenciado, muchas gracias. Yulisa Huaranca Quispe. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Yulisa? ¿Qué concepto tienes en relación al balance general? El balance general es una fotografía, como usted lo mencionó en la clase, del estado de una empresa en un determinado tiempo. Esto se refiere a los activos, pasivos y el patrimonio que posee. Hay tiempo para buscar en el celular, ¿no? Ok, gracias. Bueno, efectivamente, hablábamos de una fotografía de la empresa, ¿no? Una fotografía, pero ¿de qué aspectos fotografía la empresa? El balance general. De los conceptos que ustedes me han señalado, hablan de los activos, es decir, de lo que tiene la empresa, habla de las deudas que tiene la empresa y habla de los resultados acumulados, es decir, de los recursos propios de la empresa. Vamos primero, verificaremos un poco lo que es el balance. Les voy a explicar lo que es el balance como si ustedes no supieran mal contabilidad. Están viendo la hoja Excel, ¿no? Licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bueno, chicos, cuando hablamos de balance, ustedes tienen que meterse en la cabeza este sí.
igual que nos enseñan en matemáticas, ¿no? Nos dicen que un lado es igual al otro lado. Eso para nosotros en matemáticas era una ecuación. En este caso, vamos a hablar de un área que va a estar a la izquierda de nosotros y que va a ser igual a otra área que va a estar a la derecha. Entonces estas dos áreas son exactamente iguales. Ahora, técnicamente, al área de la derecha le han dado un nombre, que le han puesto el nombre de activo. ¿Qué viene a ser el activo? El activo no viene a ser otra cosa si hacemos una definición matemática. Viene a ser una sumatoria de bienes y derechos que tiene una empresa. A una fecha determinada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El activo no es otra cosa que sumar todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Ahora, ¿qué son bienes? ¿Quién me puede dar ejemplo? ¿Qué es bien? ¿Qué son los derechos? Licenciado, Adelante. bueno, lo que yo puedo sacar de un bien para mí sería todo lo tangible, por ejemplo, una mesa, la computadora, todo lo que una empresa utiliza para operar. Y un derecho sería, por ejemplo, no sé cómo conceptualizarlo, pero sí puedo dar un ejemplo de que puede ser todo lo que es por cobrar, todo, digamos, las acciones que tiene la empresa. Eso. Ok, tienes razón. Lo has explicado con tus palabras, pero tienes la idea. Los bienes son pues todos los objetos que tengan en la empresa. Podemos pasar de hablar de los inventarios, de lápices, de escritorios, de terrenos, de computadoras, todo aquello tangible que podemos ver y tocar, ¿no? Son bienes. Son bienes de distinta naturaleza, obviamente, pero que están expresados en términos monetarios. O sea, en el balance ustedes van a ver 4 sillas, 20 toners, 5,000 bolígrafos, 1,000,000 de alfileres. No ven así, ¿no? Lo que simplemente es como son reportes, resúmenes, dice muebles y un número expresado en términos monetarios. Significa que ustedes muebles tienen un equivalente a tantos bolivianos, a tantos dólares, etc. Y los derechos son aquellas cuentas que no representan un bien material, pero que la empresa, voy a utilizar la misma definición, tiene derecho a su gozo, a su reclamo. El ejemplo que puse con mi compañero Fernando está muy bien. Cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar, ustedes no la pueden tocar, pues, o sea, no pueden agarrarlas. Saben que tienen documentos, donde tienen contratos y algún cliente que les debe, pero de ninguna forma ustedes lo tienen, lo pueden transportar las cuentas por cobrar en algún lugar o guardarlas, ¿no? Son documentos, nada más son papeles, pero tienen derecho a exigir al cliente que les debe que les pague. Es un derecho. Un crédito fiscal, por ejemplo, que no ha sido utilizado, es un derecho que tiene la empresa a compensar este crédito fiscal con los siguientes periodos y declaraciones que haga. Entonces, en el balance hay un mundo de cosas que pueden ser ejemplificadas como bienes
y como derecho. Pero otra manera de decir qué es el activo es decir cuál es la inversión acumulada que tiene la empresa a una fecha determinada. Esto es lo mismo. Activo es también lo mismo que decir cuál es la inversión acumulada que tiene la empresa. ¿En qué ha invertido la empresa? Hasta el momento, hasta la fecha. ¿Desde cuándo? Desde que se ha fundado. Entonces, si ustedes contestan la pregunta, dirán, la empresa tiene invertido en cosas de corto plazo, cosas de largo plazo, tiene invertido plata en cuentas por cobrar, en inventarios, en gastos diferidos, en acciones, en propiedades, en inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la inversión acumulada que tiene la empresa a la fecha? Les está preguntando cuál es el activo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. O si les dicen, ¿cuál es el patrimonio total que tiene la empresa? ¿Qué es lo que tiene la empresa? Les está diciendo qué es el activo. Ahora, esta inversión, estos bienes y derechos, los partimos en dos. O sea, el área de la izquierda se la parte en dos. Y cuando digo partir en dos, no significa en dos partes iguales. Una parte puede ser más grande que la otra. Entonces, por ejemplo, lo estoy segmentando en dos partes. La parte amarilla es más grande que la parte blanca. ¿De acuerdo? Entonces, lo parten en dos, ¿para qué? Para reflejar cuál es la inversión que ha hecho la empresa en el corto plazo o cuáles son los bienes y derechos que tiene a corto plazo y en la otra parte del área reflejar la inversión que la empresa ha hecho a largo plazo. ¿Qué debemos entender a corto y largo plazo? A corto plazo es un periodo no mayor a un año, es decir, es menor o igual a un año. Esa inversión, ese activo que es de corto plazo, técnicamente le llaman activo corriente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el criterio para reconocer a un activo corriente? Son inversiones, son activos que tienen una duración no mayor a un año. Pero como la empresa hace otro tipo de inversiones también, pero que duran más tiempo, a esas las agrupan bajo el nombre de activo no corriente. Y estas decimos son inversiones, son derechos y bienes a largo plazo. Ahora, cuando yo estoy diciendo que el área amarilla es más grande que el área blanca, lo que estoy diciendo de manera gráfica, lo que estoy reflejando de manera gráfica, que esta empresa tiene una inversión mayor en el corto plazo que en relación al largo plazo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Simplemente por el tamaño de su área. Entonces, cuando decimos que los activos los partimos en dos, no estamos diciendo en dos partes iguales. Una parte puede ser más grande que la otra, ¿no? Pero lo normal en cualquier empresa, lo más usual que van a encontrar es activos de corto plazo y activos de largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora, uno que
podrá ser mayor que el otro o uno podrá ser menor que el otro, esa es otra historia. Depende de qué tipo de empresa son. Ahí las empresas, de acuerdo al sector donde se desarrolla, tienen ciertas tendencias en cuanto a su estructura de su balance. ¿Qué quiero decir? Si ustedes comparan el balance de los bancos, van a ver que su estructura es muy similar, todos los bancos. Muy distinto será una empresa hotelera. Su balance será de otra manera, porque sus activos se distribuyen de diferente forma. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer un trabajo justamente de eso, para que me averigüen cuáles son las estructuras tipo por sectores, ¿ya? Pero inicialmente hablaremos de esa forma, ¿ok? Activos, bienes y derechos que tiene una empresa, es la inversión acumulada que tiene una empresa a una fecha. Y lo dividimos en dos: activos de corto plazo, llamados corrientes, y activos de largo plazo, llamados no corrientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro del activo corriente, una cosa también, cuidado que se vayan a perder. En otros países hablan de activos circulantes. Al activo corriente le llaman activo circulante. Y el activo no corriente le diríamos no circulante. Pero el significado es exactamente el mismo. La palabrita nomás cambian de circulante por corriente. ¿Ya? A su vez, el activo corriente, diremos más bien de manera general, ¿cómo anotamos las cuentas del activo? O sea, ¿en qué orden van? Ponemos las cuentas en orden alfabético. Cuentas con un alto importe a menor importe, o al revés, cuentas de menor importe a mayor importe. O cuentas bonitas a feas o feas a bonitas. ¿Cómo creen que se anotan las cuentas en el activo? Licenciado, Licenciado, es según es de la acuerdo a su mayor parte de liquidez. liquidez. Puede ser inmediata o puede demorar, entonces de eso va a depender cuál cuenta puede ir al principio. Sí, ¿cuál, Gracias, Yulisa. Giselle, ¿me cuál sobras por activo? hablar también con? Sí, perdón, es con relación a qué activo es más fácil que se convierta en dinero para la empresa. Ok. Entonces, el criterio con el cual se registran las cuentas de manera efectiva es de acuerdo a su grado de liquidez. En otras palabras, el criterio, la forma en que vamos presentando cuenta por cuenta en el activo es preguntarnos cuál es la cuenta más líquida. Y cuando digo más líquida significa cuál es la cuenta que te presenta su grado de convertibilidad en billetes y monedas. Entonces, obviamente, las cuentas de caja y bancos donde están los billetes y monedas son las cuentas más líquidas. ¿No ve? Pero ese es el criterio, chicos. Cuando leemos un balance, vemos de arriba hacia abajo y vemos las cuentas ordenadas de acuerdo a su grado de liquidez. Los autores suelen decir, dividimos el balance de acuerdo a su naturaleza en activo corriente y activo no corriente. Lo que hemos explicado. Las cuentas se ordenan de acuerdo a su grado de liquidez, segundo elemento. Ahora, el activo corriente, a su vez, podemos dividirlo en 4 grupos. El primer grupo lo vamos a llamar el activo disponible. ¿Quién me dice que entra en el activo disponible? Licenciado, entra Caja Moneda Nacional,
caja moneda extranjera puede entrar, banco, y de igual manera. Bien, a esas las podemos añadir la cuenta de inversiones temporales, ¿no? O temporarias también. Significan títulos, valores de corto plazo. Podemos hablar de un depósito de plazo fijo, pero que no sea más allá de un año, ¿no? O puedo comprar también títulos, valores, bonos, acciones, pero que su vigencia no sea mayor a un año. Ok. El segundo grupo es los llamados activos exigibles. ¿Qué son, chicos? ¿Quién entra aquí? Licenciado, puede entrar cuentas a cobrar, documentos a cobrar, letras a cobrar también. Perfecto. Aquí entran todo el conjunto de cuentas relacionadas a todo lo que sea por cobrar. Documentos por cobrar, cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar a contratistas, cuentas por cobrar a clientes, etc. Muy bien. Por eso se llama exigido. Exige. Tercer grupo, ¿qué se llama, chicos? Activos Activo realizables. realizable. Muy bien. Activo realizable. ¿Y qué cosita consideramos acá? Particularmente inventarios. Los inventarios de mercadería. Inventario. Perfecto. Muy bien. Realizable porque se puede plasmar, se puede reflejar en una venta, ¿no? Y el cuarto grupo, ¿es? Pagos Activo diferido. anticipados. Diferidos, licenciado. Todo lo que es ¿qué? ¿Qué decías, Ángela? Activos diferidos. 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 ¿Qué significa la palabra diferido? Compras Difiere. anticipadas. Sí. Diferir significa postergar, aplazar, ¿no? Y cuando hablamos de diferido significa que su uso está postergado. Por ejemplo, un alquiler pagado por anticipado. Al alquiler sabemos que es un gasto, pero yo no lo puedo llevar al gasto sino después que se haya consumido el periodo por el cual he pagado el alquiler. O sea, me explico. Y por ejemplo, vamos a pagar el alquiler de los siguientes 3 meses en forma anticipada. Yo no lo puedo llevar al estado de resultados ese alquiler como gasto. ¿Por qué? Porque no he hecho el gozo de ese ambiente alquilado todavía. Estoy en el primer día del mes. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que acaba el primer mes y la tercera parte de ese alquiler me lo llevo recién al gasto. Termina el segundo mes y me saco la segunda, tercera parte de ese alquiler y lo llevo al gasto. Pero mientras tanto, ¿dónde lo guardo? Lo guardo en el grupo de activos diferidos, ¿no? La misma lógica tiene los seguros pagados por anticipado. Muy bien. Entonces, esta es la forma de agrupar o segmentar o dividir los llamados activos corrientes. ¿Qué tenemos en los activos no corrientes, chicos? Los activos fijos. Están todos los activos tangibles, ¿no? Reflejado en los grupos de activos fijos. ¿Cuáles rubros tenemos en el activo fijo? Vamos. ¿Cuál es? Licenciado, puede ser Ya pasó, terrenos. se han callado. Ya, ¿qué más? Licenciados, Plantas, Los muebles y Edificios, equipos, vehículos, equipos de computación. muebles y enseres. Ya, herramientas.
Ok. Todas esas cosas que me están diciendo que forman parte de los activos fijos, ¿no? Tendremos terrenos, edificios, equipos de toda naturaleza, equipos de laboratorio, equipos de computación, equipos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bibliografía, chicos, o las bibliotecas, por ejemplo. ¿Dónde están los registros? En el activo corriente, no en no corriente. Estará. Tal vez en activos realizables, Lick, en el caso de las bibliotecas. No. Los libros estarían en realizables si tú eres librería. Y tu rubro es vender libros, entonces sí, los libros estarían en stock. Pero las bibliotecas son libros para la empresa, de la empresa, y que se supone que los tiene para que sean consultados por los propios empleados o por personas ajenas, ¿no? Pero esos libros no se venden, por lo tanto no son objetos de realización y forman parte de las inversiones de largo plazo. Ok. Activos fijos, ustedes saben que tienen una vida útil establecida de forma técnica, ¿no es cierto? A ver, sacaba el remate, ahora se viene Potosí. ¿cuánto es la vida útil de un Cruz inmueble? con la pelota, avanzando ante la marca de su contrario. Mamani. 10 años, licenciado. Muy bien. ¿Cuánto es la vida útil de una computadora? Estoy hablando en nuestro país, ¿no? Estoy hablando en nuestro país. ¿Seguro 5 años? 4 años, licenciado. A ver. Avanzaremos un poquito más. ¿Qué tenemos aparte de los activos fijos en los activos no corrientes? El licenciado sería intangibles, activos Muy intangibles. bien. Están los activos intangibles. ¿Y me podrías dar algunos ejemplos? Podría ser como derechos de autor, gastos de organización, marca de fábrica. Ok, está bien. Pregunta, el software, los programas de computación, ¿dónde estarían? Yo ¿Intangibles creo o que estaría intangibles? en intangibles. Están Porque, intangibles. sí. Están, correcto, están. Ahora, ¿los software se deprecian? No tendría que ser así, Lick. ¿Qué? Porque el software como tal, no sé, se mantiene a lo largo de los años, a menos que ya estamos hablando de versiones, tal vez. Pero no se deprecia a diferencia de un equipo de computación, digamos. ¿Otra persona? ¿Opinión de otra persona? Yo considero, licenciado, que vendría a ser intangibles. Ok, José. Pero la Yo pregunta considero se que deprecia. yo considero que el software no se depreciaría porque igual se puede usar en lo largo de los años. Lo que sí se depreciaría es el hardware y que entre los activos fijos. Ajá. Pero depende también de que si la empresa quiere actualizarse a un nuevo software, pues eso ya no sería una depreciación, sino sería más como plástico. A ver, para homogeneizar lo que estamos hablando, ¿no? Porque parecemos así peritos, pero puede haber gente que no está al tanto. ¿Qué es hardware y qué es software? Sí, licenciado, el hardware vendría a ser la parte física de un computador, en cambio el software vendría a ser los paquetes computacionales que se utilizan dentro de una computadora. Perfecto, ya, gracias. Ok, bien. Entonces,
Estas cosas que les estoy preguntando se supone que saben, que viene de contabilidad, ¿no? En finanzas no tengo obligación de enseñarles esto porque ya deberían conocer. Los activos fijos tienen vida útil, excepto los terrenos. Los motivos también ya saben por qué. Tienen una vida útil y por lo tanto lo que se va generando periodo tras periodo es un desgaste que se denomina depreciación. La depreciación es un gasto y todo el desgaste acumulado se lo lleva a otra cuenta que se denomina depreciación acumulada. ¿Ves? En tanto que los activos intangibles, por ejemplo, lo que estamos hablando del software, no le llamamos depreciación, lo que se denomina es amortización. Es una amortización que refleja igual el desgaste que tiene el programa, porque el programa pues no es de manera indefinida. No puede funcionar el paquete de manera indefinida, pero con el tiempo se vuelve obsoleto, sea por la base de datos con la cual ha sido desarrollado o el lenguaje informático que se ha considerado, pero se vuelve obsoleto. Entonces hay un proceso de desgaste. Pero lo interesante es que en ese caso procedemos a amortizar y no a depreciar. Otro grupo también de activos que podríamos tener son los activos diferidos, pero a largo plazo. Es decir, son derechos, pero que tenemos a reclamar por un plazo mayor a un año. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos explicado sin un solo número que es un balance. No me interesan los números ahorita. Lo único que necesito es que ustedes recuerden que nos brinda de información la contabilidad. Entonces, hemos hablado, nos brinda, nos muestra todos los bienes y derechos que tiene la empresa, toda la inversión acumulada que tiene la empresa. Esa inversión la dividimos en dos partes, los llamados activos corrientes y no corrientes. Muy bien. Ahora, hablaremos del otro lado. ¿Qué pasa con mi signo igual, parecido? Al otro lado, ¿qué tenemos? Pasivo y patrimonio. Chicos, al otro lado tenemos Pasivo y el dos patrimonio. áreas. ¿Cuáles son esas dos áreas? El pasivo y el patrimonio. Ahora, muy bien. Esas dos áreas pueden, es partir el otro lado en dos partes, pero nuevamente no voy a decir en dos partes iguales. Voy a partir en dos partes que pueden ser distintas. Entonces, la parte superior va a ser más grande y más pequeña que la parte inferior. ¿De acuerdo? Puede ser igual o puede ser al revés. No sé. Depende de cada. En la parte superior, el área de color blanco, técnicamente es conocida, como ustedes dicen, como aquí. ¿Y qué viene a ser un pasivo? Un pasivo, en palabras sencillas, son deudas. ¿Deudas de quién? Deudas que tiene la empresa con terceros. Eso es un pasivo. A su vez, el pasivo, las deudas que tiene la empresa, las podemos partir también en dos. ¿De qué va a depender que una parte sea más grande que la otra? Bueno, va a depender de las circunstancias o las características de la empresa. Entonces, el área de color blanco, como ustedes están viendo, lo estoy partiendo en dos. No es obligatorio que sean en dos partes iguales. No es obligatorio. Si es dos partes iguales es pura coincidencia. Pero no tienen que ser sí o sí en dos partes iguales. A la primera parte de arriba, al área de arriba, siempre hablando del área de los pasivos, vamos a colocar todas las
cuentas bajo un criterio. ¿Cuál será ese criterio, chicos, en el balance, en el pasivo? La exigibilidad, licenciado, es cuánto sería el plazo que tenemos para liquidar una deuda o una obligación que tuviera la empresa. Muy bien, Giselle. La lógica con la que se registran las cuentas y se presentan en el balance es de acuerdo a su grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir? A su grado de vencimiento. Entonces, tenemos que anotar las cuentas que más pronto se van a vencer. De aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses y así sucesivamente. Entonces, el criterio es ¿qué deudas? ¿Cómo se vencen las deudas? Y entonces, estas dos áreas las dividimos en dos partes. Y vamos a decir, a la primera parte le vamos a Pasivo llamar no corriente, activo corriente. corriente. Pasivo no Sabemos corriente. que la palabra corriente es corto plazo, ¿no ve? Entonces van a estar aquí todas las deudas que se vencen hasta un año. O, dicho de otra manera, todas las deudas que tienen un plazo menor o igual a un año. Y por el otro lado, en la parte inferior, en la segunda parte del área que hemos dejado ahí abajo, vamos a anotar todas las deudas cuyo vencimiento sea más allá de un año, a 2, a 3, a 10 años, lo que sea. Si ustedes ven desde el punto de vista gráfico, ¿cuál es el pedazo más grande? ¿El pasivo no corriente o el pasivo corriente? Ustedes me dicen, pues el pasivo corriente es más grande. Eso significa que la empresa está más endeudada en el corto plazo que en el largo plazo. Ese análisis lo estoy haciendo desde el punto de vista gráfico. Otra vez, no estoy pensando un solo número. Hablemos de la tercera área, que es la área de color, digamos esto de color celeste. Esta tercera área le vamos a llamar el área del patrimonio neto. Esta área, chicos, a ver, primero, la palabra neto, vamos a entender en finanzas y por supuesto la han utilizado mucho en contabilidad. La palabra neto significa que esa cifra es el resultado de haber restado algo. Cada vez que escuchamos la palabra neto, significa que algo se ha restado para llegar a ese número. Entonces, por ejemplo, tenemos cuentas por cobrar netas. ¿Qué se ha restado? Seguramente tenemos un cúmulo de deudas, que son las cuentas por cobrar brutas. Les quitamos sus previsiones por incobrabilidad y nos quedamos con cuentas por cobrar netas. Si hablamos de un activo fijo, entonces igual, el activo fijo bruto, le quito la depreciación acumulada y obtengo el activo neto. En todo, entonces cuando hablamos en todo, la palabra neta tiene que ser concebida como haber hecho antes una resta. Entonces, cuando hace un momento yo explicaba y les decía qué es el activo, todo el activo, yo les decía, es la inversión acumulada. Todo el activo es hablar del patrimonio que tiene una empresa. Es como si a ustedes les digo, a ver, doña Erika Liz Chura, Erika, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Qué me contestarías, Erika? La deuda con los socios. No, no, quiero saber cuál es tu patrimonio personal. ¿Qué me vas a decir? Cuando te pregunto, Erika, dame tu patrimonio.
Preguntate, vamos. El dinero que tengo en el banco, tal vez ahorrado. Ya, ¿qué más? Los bienes que tengo, como el celular, la laptop. Exacto. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cuál es tu patrimonio, Erika? Tú me dices, bueno, tengo 100 pesos en mi cartera, tengo 8,000 bolivianos en mi cuenta de ahorro, tengo un televisor que cuesta $200, tengo una bicicleta de $100, tengo mi laptop de tanto. Entonces, ese es tu patrimonio. Esa es tu inversión que has acumulado hasta la fecha. Me estás diciendo qué es lo que tienes, ¿no? En cambio, cuando yo digo, ¿cuál es tu patrimonio neto, Erika? Lo que tienes que hacer es agarrar todo tu patrimonio y restar lo que debes. Entonces, como estamos restando, el resultado ya no se llama patrimonio total o total de patrimonio, ya se llama patrimonio neto. Porque de todo lo que tengo, le estoy restando todo lo que debo. Y lo que me queda es todo lo que tengo financiado con recursos propios. Dicho de otra manera, chicos, todo lo que ustedes han acumulado a una fecha en su empresa, el detalle lo tienen en el activo. Pero la pregunta, ¿cómo lo han logrado financiar todo lo que ustedes tienen? La respuesta se los da toda esta área conformada por el pasivo. Entonces, si ustedes dicen, tengo mi televisor, yo tengo auto, yo tengo casa, yo tengo mi cuenta bancaria, etcétera, pero todo eso lo he logrado, ¿cómo? Prestándome en el corto y en el largo plazo y con mi plata propia. Esa plata propia está simbolizada por el patrimonio neto. Ahora, ¿al patrimonio neto lo dividimos en dos, chicos, o no? Licenciado, de lo que yo tengo conocimiento es de que el patrimonio es... No, ya no quiero escucharte aquí. Tengo que verificar que otros alumnos también tengo en clase. A ver, señor Moisés Aguilar, prende su micrófono y dígame la respuesta que a la pregunta que he hecho. Moisés Aguilar, segunda llamada. Señor Moisés Aguilar, ¿está en clases o no? Parece que no. Sí, licenciado, nomás que lo escucho un poco bajo. Gracias por contestar. Adelante, Moisés. Perdón, licenciado, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Las cuentas del patrimonio neto son de corto y largo plazo? Si mal no me equivoco, licenciado, es de largo plazo. Esto ya depende de la empresa. Si bien, ¿cómo lo va a invertir su patrimonio? No, Moisés, me has dicho a media. Las cuentas del patrimonio neto, todas son de largo plazo. Todas. No es que dependa de la empresa, no. Por definición, todas son de largo plazo. Porque cuando estamos formando una empresa, no pongo mi plata para 3 meses, no pongo mi plata para tener una empresa por 1 año y después desaparece. No. Pongo asumiendo que mi empresa va a durar mucho tiempo. Que desaparezca, la administre mal es otra cosa, pero todas las cuentas del patrimonio neto son de largo plazo. Todas. No es que haya una voluntad o una decisión de la empresa para decir corto o largo plazo. Ok. ¿Estamos bien, Moisés? Vamos a seguir participando.
No me interesa si están erradas sus respuestas o no, yo les voy a corregir. Pero lo importante es que participen, bien o mal participen. A ver, le toca a una señorita, Sara Carolina Paz. Prenda su micrófono, señorita. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, Sara. Dígame, Sara, ¿por qué no me da unos ejemplos de cuentas que entran en el patrimonio neto? ¿Puede ser el capital de los socios, el dinero que aportan los socios? ¿Qué más? Eso, licenciado, yo creo, a lo que recuerdo. ¿Recuerdas poco, Sara? A ver, doña Sharon Leila Flores. Sharon Leila Flores. Prenda su micrófono. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Dame otros ejemplos de... Sí, Sharon, te escucho. Dame otros ejemplos de cuentas del patrimonio neto. A ver, estoy pensando. Ay, no me acuerdo la verdad, Lita, ahorita. Licenciado, ¿yo le puedo decir las cuentas? A ver, Ángela, dime. Está lo que es el capital social, la reserva legal, puede estar también los ajustes de capital que haya en la gestión. Ahí están los resultados y eso. Está bien. Esas y otras cuentas más formarán parte del patrimonio. ¿No? Entonces, chicos, resumiendo, el balance es una ecuación, son dos áreas equivalentes que son similares. Una área que se llama activo, nos está reflejando toda la inversión acumulada que tiene la empresa. Y el otro área del otro lado de la ecuación nos dice la forma en que ha financiado esa inversión, con recursos propios y con recursos ajenos o con deuda, pasivos, propios, patrimonio neto. ¿Sí? Y repito, la manera en que las áreas son más grandes o más chicas depende de cada empresa. Si, por ejemplo, ustedes visualmente miran mi hoja Excel, ustedes pueden decir que esta empresa ha logrado financiar el activo que tiene más con plata propia que con plata ajena. ¿Y cómo sé eso? Muy sencillo. El área de color celeste es más grande que el área blanca. Por eso sé que su financiamiento es más con recursos propios. Toda esta área es más grande que esta otra. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la inversión que ustedes han hecho, es todo esto, ha sido más con plata propia que con plata ajena. Y por la división de la deuda o la división del pasivo, ustedes saben que esta empresa tiene más deuda de corto plazo que la deuda de largo plazo. Esto que estoy haciendo se llama el método de masas financieras. Es un método gráfico y lo vamos a recuperar cuando estemos viendo diagnósticos y análisis de estados financieros, porque esta metodología es bien útil, sobre todo cuando tienen que explicar a un conjunto de gentes o de personas que no saben contabilidad y que no tienen por qué saberlo. O sea, no siempre ustedes van a ir a hablar a gente perita en contabilidad o en finanzas. Pueden encontrarse en la situación de que van a ir a hablar a sus accionistas y sus accionistas no saben de finanzas, pero sí les interesa saber dónde está invertida su plata en la empresa, en qué tiene la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, estas gráficas de manera muy didáctica permite explicar lo que es un balance general sin ningún número, sin ningún número. Pero bueno,
Eso es, en resumidas cuentas, un balance. De esa forma está presentando la información, lo que es un balance general. Ese es el tipo de información que trae. Entonces necesitamos saber, no necesito saber el plan de cuentas detallado de cada empresa, porque pucha, cada empresa puede tener un plan de cuentas más amplio y el otro más reducido, no sé, depende de sus circunstancias. Pero toditas las empresas, todas en su generalidad, van a segmentar de esta manera su balance. Eso sí tienen certeza. Que algunas tengan en el activo disponible 3 cuentas y otras tengan 2, que en el activo exigible otras tengan 6 y otras tengan 10, eso es harina de otro costal. Pues lo que tenemos que entender, repito una vez más, es la filosofía, la lógica que tiene ese grupo de cuentas que estemos leyendo para entender, estamos hablando, estamos viendo ahorita el activo realizable. Y el activo realizable generalmente está conformado por las cuentas de inventario, ¿no? Entonces, cuando vemos esas cuentas, significa que se van a realizar en un periodo menor o igual a un año. Repito una vez más, finanzas consiste en saber interpretar la información de este reporte que me ha dado la contabilidad. No vamos a entrar a preparar asientos contables, no vamos a elaborar estados financieros. Toda esa tarea se la dejamos a nuestros contadores. El administrador financiero interpreta la información, analiza la información. Y para eso yo tengo que saber cuál es la naturaleza de cada cuenta. O sea, si me dice, oye, ¿y qué pasa con el tema de depreciación acumulada? Yo tengo que saber, ¿es una cuenta de gasto? ¿Es un pasivo? ¿Es un activo? ¿Qué se presenta esa cuenta? No importa si estamos hablando de una empresa de China o estoy hablando de una empresa de Australia o de Estados Unidos, no interesa. Lo que sí necesito saber qué es esa cuenta. Y a propósito, la depreciación acumulada, ¿qué es? ¿Un activo pasivo? ¿Un patrimonio neto? ¿Qué es? Es un activo regulador, licenciado. Es un pasivo que se denota en el lado del activo por lo que tú dices, ¿no? Es una cuenta reguladora, pero es un pasivo, se mueve como el pasivo, pero se anota en el lado del activo por ese motivo con el signo menos. La depreciación acumulada siempre tiene el signo menos, o en contabilidad les han enseñado a colocar ese paréntesis, ¿no? Preguntas, chicos, ¿todo claro? ¿Vamos bien? Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Usted nos dijo que dentro de lo que es el patrimonio neto estaría compuesto por, o sea, como es neto se descuenta algo, ¿verdad? Y se descontaría lo que vendrían a ser los pasivos corrientes o no corrientes. Esa parte no lo entendí muy bien. Claro, volviendo a nuestra gráfica. Mira, dentro del activo tenemos muchas formas de agrupar, ¿no ves? Entonces, no vamos a entrar al detalle de qué es lo que tengo en mi activo, pero si tú me dices, yo tengo en mi empresa el equivalente a 10,000 pesos, distribuido en distintas cosas. Listo, perfecto. Y tú me dices, y tengo deudas ahorita por un valor de 4,500. Ok. Entonces la pregunta será, ¿y cómo has logrado comprar, invertir por 10,000 pesos? Y tú me dices, me he prestado 4,500 y esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 5.500. El patrimonio neto vale 5,500. Cosa que cuando ustedes suman el total del pasivo más el patrimonio neto, tiene que dar 10,000.
los mismos 10.000 del otro lado. Entonces, suficiente es que ustedes sepan o el pasivo o el patrimonio neto para que sepan el valor de la otra área, ¿no? Porque si yo les hubiera dicho, tengo 10.000 de inversión y yo puse de mi plata 5.500, ¿no? Si coloqué 5.500, eso significa, por diferencia, que yo tuve que prestarme 4.500. De aquí viene esa famosa ecuación sencillita que en contabilidad les han enseñado, que dice que el activo total es igual a ¿qué? Al pasivo más el Pasivo y patrimonio. patrimonio. Muy bien. El total del activo es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. De aquí viene esta ecuación que nos han enseñado, la ecuación básica contable, ¿no? De aquí viene. Y en función a lo que sepan, pueden despejar una de las tres variables con las que estamos trabajando. De ese lado va Fernando, creo que me preguntaste tú, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Una Bueno, consulta. dime. En el caso de la previsión, Sí. ¿en qué lo tendríamos que anotar como activo o como pasivo? Tiene el mismo papel que la depreciación acumulada. Tiene exactamente el mismo papel, solamente que está registrado como parte en la parte del activo, pero en el grupo de los activos corrientes. Porque esa previsión se hace para incobrabilidad de tus cuentas por cobrar, tus documentos por cobrar, pero tiene el mismo papel. Ahora, ¿qué parte lo llevas al gasto? Eso ya es otra cosa, ¿no? Porque hay se imputa como parte de la estructura de costos y gastos la porción de deuda que tienes con tus clientes, que tus clientes tienen contigo, que piensas que por un motivo u otro ya no te van a pagar. Eso lo castigas. Eso sí va a la parte de gastos. Vamos a hablar luego cuando estamos tocando el estado de resultados. Bien, si no hay más preguntas. No hay más preguntas, seguiremos avanzando, pero vamos a ser más acelerados, porque si me han entendido, porque no hay preguntas, entonces me han debido entender lo que es el balance general, ¿no? Entonces, balance general. Disculpen, antes Sí, de que dime. continúe, tal vez me podría un poco hacer la diferencia entre reservas y resultados, tanto acumulados o los de ejercicio en lo que es el patrimonio. Por favor, licenciado, así de manera rápida y resumida, por favor. No te preocupes, te voy a dar de manera detallada, pero en las transparencias te voy a explicar, ¿ya? Ahí tengo esos punteos y ahí vamos a incidir. Entonces, balance general, ya hemos hablado, refleja la situación económica y financiera que tiene la empresa, la capacidad de pago, la deuda que tiene la misma, nos da el detalle de los recursos, las inversiones que tiene la empresa, las deudas que tiene la empresa y todo lo que es el capital o patrimonio neto o los recursos propios que tiene acumulados la empresa a una determinada fecha. Ok, todo eso ya hemos platicado con usted. También hemos hablado de que los activos, en función a su naturaleza, se dividen en activos, pasivos y patrimonio neto. Hemos platicado. También dijimos que, de acuerdo a su temporalidad, activos y pasivos lo dividimos en dos partes.
activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, corto y largo plazo. También hemos hablado de que los activos se ordenan de acuerdo a su grado de liquidez y por su parte los pasivos se ordenan de acuerdo a su grado de exigibilidad o vencimiento. Pues todo esto que está escrito se supone que lo han asimilado en lo que hemos estado mirando. Después empezamos a hablar de activos, y no son bienes o recursos de uso o de cambio. Recursos de uso se suelen llamar a los inventarios, por si acaso, ¿ya? Recursos de uso, perdón. Los recursos de uso se suelen llamar a los activos fijos y los recursos de cambio vienen de cambio a los inventarios. Entonces, todos los activos, hemos dicho, son bienes y derechos que son utilizados, en este caso, para fines de lucro. Es decir, toda la inversión que hemos hecho en la empresa es para ganar más plata. Para eso es. No es que hemos invertido por buenos tipos o para tener algo que hacer. Es porque queremos invertir y generar más recursos producto de la inversión. Los activos, hemos hablado, se pueden dividir en activos corrientes o llamados también de corto plazo, cuyo denominador común es que los registramos de acuerdo a su grado de exigibilidad y significa que cuentas se pueden convertir más rápido en billetes y monedas. Y por eso los hemos agrupado en estas 4 denominaciones: disponible, exigible, realizable, diferible. ¿Cuáles suelen ser las cuentas que están contempladas en cada grupo? El activo disponible, hemos hablado de caja, todas las cajas chicas, todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorros, que estén en banco en moneda nacional o en moneda extranjera. Y también las llamadas inversiones temporarias o temporales también. Como les decía, es inversiones en títulos, valores, en papeles que tienen un valor comercial. La típica son los depósitos de plazo fijo, que es un certificado que ustedes abren en una entidad financiera, siempre y cuando sea menor a un año de plazo. Porque si ustedes tienen un depósito de plazo fijo a 720 días, como suele haber, eso es largo plazo, no puede entrar aquí. Tiene que entrar como parte del activo no corriente. ¿Puedo comprarme un pagaré? Sí, puedo comprarme un pagaré que me va a generar intereses, pero que sea un periodo menor o igual a un año. Activo exigible está todo lo que es el concepto por cobrar. Documentos por cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas por cobrar a contratistas, cuentas por cobrar empleados, etc. Activos realizables, hemos hablado de inventarios. En el caso más extremo están los inventarios que tienen las empresas industriales, ¿no? Donde tenemos 3 tipos de inventarios. Los inventarios de materias primas, los productos semi-elaborados o productos en proceso, los productos terminados. Entonces, aquí están, como les digo, todo tipo de inventarios. En las empresas comerciales, ¿cuántos inventarios tienen, chicos? Muchos inventarios. No. No me refiero a ítems en el inventario. Pero esa es otra pregunta. Solo sería uno. Solamente uno. Uno nada más. No son 5. Solo es un inventario. ¿Por qué? Porque las empresas comerciales compran cosas ya hechas, que las revenden. No generan un valor agregado. No procesan. Por eso tienen un solo inventario de productos terminados. Activos diferidos, decíamos que están su gozo, su uso es en el corto plazo. Puede ser, por ejemplo, los alquileres pagados por anticipado, los seguros pagados por anticipado, los impuestos pagados por adelantado, etcétera, ¿no? La típica. En activos
no corrientes, no circulantes, tenemos el gran grupo de los activos fijos, que hemos hablado que tienen un desgaste reflejado en su depreciación, tenemos terrenos, edificios, maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pregunta, en Bolivia, ¿dónde puedo averiguar cuáles son las vidas, cuál es la norma donde está reflejado las vidas útiles de los activos fijos? Que yo sepa, creo que está en el decreto supremo 24051, parte del anexo. ¿Y a qué se refiere ese decreto? Son los porcentajes de Referirse, depreciación de activos fijos en Bolivia. No. este decreto, licenciado, se refiere al impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Exactamente, es el reglamento para la liquidación del impuesto a las utilidades. Ahí ustedes pueden ver el detalle de las vidas útiles para los activos fijos que son comunes, o sea, que son utilizados en todas las empresas. Pero además existen empresas pues, que tienen otro tipo de activos que no son comunes para el resto. Hablemos de una empresa petrolera, por ejemplo. Una empresa petrolera utiliza equipos, utiliza activos que no utiliza pues una consultora, una librería o un banco. Son específicos del rubro de petróleo o una empresa minera. Los mineros también utilizan una maquinaria muy especial solo para minas. Entonces, los encargados de fijar las vidas útiles para sectores particulares en la economía son las autoridades de fiscalización, lo que antes le llamaban la superintendencia, ¿no? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, hay una superintendencia o hay una autoridad de fiscalización en energía eléctrica. Esa no solamente regula, etcétera, sino también establece las vidas útiles para los generadores, cosas muy propias del sector que no tienen por qué utilizar las otras empresas. Lo mismo da en telecomunicaciones, lo mismo es en agua, lo mismo es en petróleo, etc. ¿Ok? Pueden existir también como parte del activo no corriente recursos naturales en la empresa, como son los pozos de agua, las minas, los árboles frutales, etc. Concesiones, ¿no? Que obviamente estos recursos naturales se explotan, pueden ser son recursos que no son renovables o pueden ser renovables, por ejemplo en el caso de la madera, ¿no? Talan el árbol, pero después de que se dio 20 años va a volver a crecer, etc. Entonces puedes reponerse. Pero habrá otros casos, como por ejemplo pozos de petróleo, que una vez que se ha explotado, se ha sacado todo el petróleo de ese pozo, ya no se renueva, ya no existe otro. ¿Y tiene un proceso de desgaste? Los recursos naturales sí tienen un proceso de desgaste. Hay un agotamiento. Y ese agotamiento se lo refleja en lo que se llama la amortización. No hablamos de depreciación en los recursos, no de amortización. Y también, como alguna compañera lo dijo, están inversiones financieras en títulos valores de largo plazo que tenemos en otras empresas, como es la acción en hotel. Lo tenemos para siempre, ¿no? Mientras tengamos esa línea fija y hemos invertido, podemos comprar las acciones de la cervecería para ganar un precio. Son acciones en otra empresa y yo he comprado como empresa porque genera rentabilidad. Gastos de organización, ustedes han debido escuchar mucho de esto, son los gastos que se erogan antes de constituirse la empresa. Y si estos gastos llegan a ser significativos, la norma nos permite diferir en el tiempo. En Bolivia, ¿cuánto tiempo nos permite diferir los gastos de organización? Amortizar los gastos de organización. ¿Quién sabe? ¿Nadie?
tienen que investigar, chicos, tienen que saber que el financiero no pueda contestar ante sus socios, ante el gerente, estas cosas, uy, quemar, tienen que saber, averigüen. Lo mismo, cuánto es la vida útil de un software, todos los temas que hemos estado hablando. También tenemos los derechos creados o patentes industriales, derechos de llave, etc. En este tema hay algo bien importante que hay que explicar en este tema de este tipo de activos. Y si quieren saber, tienen que venir a la próxima clase. Hasta acá avanzamos, muchachos, ya tengo que ir a mi otra clase. Cuídense, nos vemos el lunes. Hasta luego.